queridos contertulios imaginarios e invisibles. Buenos días. Esta vez me quiero dedicar a unas breves reflexiones sobre Sócrates, extraídas de mi libro publicado en Amazon. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto en la filosofía occidental como en la filosofía universal. A primera vista me parecía que la filosofía de la antigua Grecia no tenía vigencia en la modernidad, pero al contrario, tiene la originalidad de reflexionar sobre el hombre y su entorno, formulando planteamientos que hoy día tienen plena validez. En estas inquietudes filosóficas pareciera que no ha habido cambios a lo largo de la historia. Como decía Parménides, nada cambia. En este sentido, Zenón, discípulo de Parménides, decía que nada cambia al punto que ni siquiera hay movimiento. Bueno, en realidad no es que lo negase, más bien decía que el movimiento es una ilusión de los sentidos, pero que racionalmente no se puede comprender. Imaginemos, reflexionaba Zenón, una carrera entre Aquiles y una tortuga a quien se le concede una determinada distancia de ventaja. Pues bien, ocurre que cuando Aquiles llega al punto en que se encontraba la tortuga, ésta se encuentra ya en otro punto. Y cuando llega a la tortuga ya está en otro punto diferente, y así al infinito. Siempre habrá un segmento, por más pequeño que sea, que la tortuga llevará la ventaja a Aquiles y este jamás logrará alcanzarla. En consecuencia, el movimiento es irracional, y puesto que solo es real lo que el pensamiento racional sostiene de manera coherente, resulta entonces que el movimiento no existe. La esencia de la naturaleza es permanente. Sócrates a su vez pensaba que el verdadero saber no puede referirse a lo que cambia, sino a algo permanente. Precisamente, sostiene que el alma es inmortal y posee en sí misma las verdades de sus propias profundidades. Y es a través de la mayéutica que se pone al descubierto, tal cual una partera ayuda a dar a luz. ¿Y quién fue este Sócrates? Fue un personaje extraordinario y decisivo en toda la historia del pensamiento occidental, tanto así que ha sido comparado con Jesús, que provocó un profundo cambio en la historia. De manera similar, Sócrates representa un cambio decisivo en el pensamiento, a pesar de que no dejó nada escrito y solo se le conoce por los testimonios que provienen básicamente de Platón y otros discípulos. Sócrates vivió la época más espléndida de la antigua Grecia, el llamado siglo de Pericles, que convirtió a Atenas en el centro del imperio e impulsó su extraordinaria cultura. Gracias a Pericles se desarrolla una democracia directa donde los propios ciudadanos intervenían personalmente en el manejo de la cosa pública. Los recién llegados a la política sienten la necesidad de prepararse para la nueva tarea, buscan adquirir los instrumentos necesarios para que su actuación en público sea eficaz, herramientas como el arte de la retórica y la oratoria para expresarse con elegancia, convencer y ganar en las controversias. Los encargados de satisfacer estas necesidades fueron los sofistas. En efecto, los sofistas eran maestros ambulantes que cobraban por sus lecciones y en algunos casos sumas bastante elevadas. En general, los sofistas eran de tendencia relativista, puesto que no les interesaba la verdad en sí misma, sino más bien embellecer los discursos y hacer triunfar una tesis cualquiera, algo así como los abogados y los políticos de la actualidad, que al peor criminal lo pueden hacer ver como un inocente angelito. En una época en que todos creen saberlo todo o poder enseñarlo todo, en pro o en contra indistintamente, sin importarle la verdad o justicia de lo que dicen, Sócrates proclama su propia ignorancia. Concluye que los demás creen saber, pero no saben ni tienen conciencia de su ignorancia, en tanto que él posee conciencia de la ignorancia que le hace falta a los demás. Entiende que su misión será recordarle a los hombres el carácter precario de todo saber humano. Sócrates filosofa conversando con los demás mediante el diálogo. Su método tiene dos momentos. Primero es la refutación, que consiste en mostrar al interlocutor, mediante hábiles preguntas, que las opiniones que cree verdaderas son contradictorias, incapaces de resistir un examen de la razón. El segundo momento es el de la mayéutica, que consiste en guiar al interrogado para que encuentre sus propias respuestas. El maestro no representa sino que un estímulo, en cambio el discípulo debe llegar a la conclusión correcta mediante su propio esfuerzo y reflexión, algo así como el coaching ontológico de la actualidad. Sócrates sufrió
sin embargo, la desconfianza de muchos de sus contemporáneos, debido a sus fastidiosos interrogatorios y a la actitud irónica que ponía al descubierto la ignorancia de los demás. Además, les disgustaba la postura crítica que tomó frente al Estado ateniense y la religión establecida. Fue acusado en el año 399 a.C. de despreciar a los dioses y corromper la moral de la juventud. Fue condenado a la muerte y Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia del tribunal, que enfadó tanto al jurado que éste volvió a votar a favor de la pena de muerte, esta vez por una abultada mayoría. Relata Platón que éste pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir, pues se sentía obligado a cumplir la ley, aunque fuese injusta, pues peor sería la ausencia de ley. Para Sócrates, lo importante era mantener una conducta virtuosa. Bueno, gracias, hasta una próxima.